Tenemos el honor de presentar a Samuel Lozano, que es conferenciante y es cofundador y presidente del Grupo Espírita Nueva Era GN en Neiva, Huila, de Colombia. Hoy Samuel nos hablará del tema arrepentimiento, expiación y reparación. Adelante, Samuel. Buenas noches, buenas tardes para todos. Sin abusar entonces del tiempo de ustedes, vamos a compartir las imágenes para iniciar con nuestro tema. Bien, en esta jornada vamos a hablar acerca del arrepentimiento, de la expiación y de la reparación. Constantemente nosotros, así como se hizo la lectura de inicio que nos llevaba hacia la comprensión y la reflexión acerca de nuestras responsabilidades. Nosotros sujetos a un libre albedrío y teniendo una voluntad, desarrollamos muchos actos durante nuestra vida. Entendemos la vida como una jornada de educación que tendrá una duración dependiendo del proyecto espiritual para cada uno de nosotros. Pero nosotros muchas veces en esta desarrollo de nuestras vidas, nuestros actos siempre giran en torno a algunas posiciones que determinamos como bien o como mal. En el cielo y el infierno, en el capítulo 7, nos dicen que el bien y el mal que hacemos son el resultado de las cualidades buenas o malas que poseemos. En nuestras vidas nosotros siempre actuamos, siempre estamos haciendo algo. Y eso que estamos haciendo tiene una catalogación, se clasifica dentro de diferentes aspectos, el bien o el mal. Las cosas buenas y las cosas malas son el reflejo de lo que tenemos nosotros dentro de nuestro interior. No es el producto de los genes, no es el producto de la herencia, no. Es el producto de lo que somos nosotros. Y si somos buenos, hacemos cosas buenas. Y si somos malos, hacemos cosas malas. Entonces, no existe una sola imperfección del alma que no implique consecuencias funestas e inevitables, como no hay ninguna buena cualidad que no sea fuente de un goce. Entonces, cada una de las cosas buenas que nosotros hacemos es el reflejo de conquistas que estamos realizando nosotros. Pero las cosas malas son el reflejo de nuestras imperfecciones. El problema de las cosas malas es que, así como las cosas buenas, también traen consecuencias. Las consecuencias de las cosas malas nuestras, que son fruto de nuestras imperfecciones, las consecuencias son cosas malas. Y las cosas buenas que nosotros hacemos, que es el reflejo de lo que tenemos dentro de nosotros, las consecuencias son cosas buenas. Entonces, nosotros no somos diseñados para que hagamos cosas malas. Nosotros fuimos creados por Dios para siempre tender a hacer cosas buenas de acuerdo a nuestro estado evolutivo. Por lo tanto, si yo estoy haciendo hoy cosas malas y eso está generando consecuencias malas, en este caso pueden ser consecuencias graves, o pueden ser consecuencias que ante nuestros ojos pueden ser pasajeras. Esas consecuencias tenemos que analizarlas nosotros. A nadie, a nadie le gustaría que los demás estén generando cosas malas. Entonces, tenemos que darnos cuenta de que si tenemos algo malo, eso está generando algo malo. Todas nuestras imperfecciones traerán como consecuencias cosas que son desagradables. Entonces, si toda imperfección es una fuente de sufrimiento, el espíritu debe sufrir no solo por el mal que hizo, sino además por todo el bien que habría podido hacer y que no hizo durante la vida terrenal. Toda imperfección, como estamos dándonos cuenta, la imperfección es mal, ¿no? Es mal. Cada imperfección está generando algo malo. Y eso algo malo es algo desagradable. Y como es algo desagradable, provoca sufrimiento.
todo lo que nosotros estamos haciendo con base a nuestras imperfecciones va a generar sufrimiento. Entonces nosotros debemos eh, empezar a absorber esas consecuencias por el mal que nosotros estamos haciendo. Esa es la ley. Dios, que tiene unas leyes, que las leyes actúan solas en el universo, mm, esas leyes son las que nos rigen a nosotros. Y esas leyes son las que nos ayudan a entender qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Cuando nosotros vamos en contra de las leyes de Dios, eso implica que estamos haciendo el mal. Y por estar en contra de las leyes de Dios, estamos provocando un sufrimiento. Tenemos que nosotros darnos cuenta de que estamos generando como una deuda ante las leyes de Dios. No ante Dios, no, sino ante las leyes, a las leyes de Dios. Así como existen las leyes del hombre, que cuando nosotros violentamos una ley, no le estamos debiendo al alcalde, al presidente, sino a las leyes que rigen el país. De la misma forma nosotros no le estamos debiendo a Dios porque Dios no nos está cobrando nada. Le estamos debiendo a las leyes que son las que rigen el equilibrio dentro del universo. El universo macro que involucra toda esta parte material y toda la parte espiritual. Entonces, como nosotros estamos provocando un desequilibrio, eh, tenemos que ponernos a paz y salvo, en equilibrio con las leyes de Dios. Pero también nos dice aquí, no solamente por el mal que nosotros hicimos, sino por el bien que nosotros debíamos estar haciendo y no lo hicimos. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos hijos y tenemos que hacerle bien a los hijos y resulta que los abandonamos. No les estamos haciendo daño a los hijos porque no los estamos maltratando, pero el abandonarlos implica que yo debería estar haciendo un bien con ellos. Debería estar haciendo un bien con ellos. O cuando yo estoy en la casa distraído, tengo que colaborar dentro de mi hogar de alguna forma como hijo, como papá, como hermano, y estoy distraído. Hoy, por ejemplo, con la tecnología vivimos distraídos. No estamos haciendo ningún bien. Un bien que deberíamos estar haciendo. Porque cada quien tiene que cumplir una función dentro de un hogar. Como yo no estoy cumpliendo un bien, no estoy cumpliendo lo que debo hacer, debería estar haciendo un bien. Entonces, de esa forma también estoy en deuda con las leyes de Dios. Entonces, ya vamos entendiendo que la práctica del mal genera lesiones inmediatas en nuestra conciencia, que entrando en condición de desarmonía, desajusta a ellas mismas los centros de fuerza que la sustentan. Todo el mal que nosotros estamos haciendo en realidad genera un mal no de una manera ingenua, no de una manera infantil, sino de una manera profunda. Un mal profundo no es que simplemente existió la ley y sí, yo hice un mal. No, el mal que nosotros estamos haciendo no solamente le hace mal al otro, sino lo peor, el mal que yo estoy generando me está provocando un mal a mí. Y aquí nos está diciendo, genera lesiones en nuestra conciencia, o sea, en lo más íntimo de nosotros. Va provocando desarreglos, el mal que yo estoy generando, el mal que yo hago. Y ese bien que yo no hago también va a producir unas lesiones dentro de mi conciencia. Las lesiones están en el espíritu, o sea, que se van provocando en el espíritu, no en el cuerpo. Por eso, cuando nosotros ya no tengamos este cuerpo, ese mal y sus consecuencias se van con nosotros. Y el problema es que como nosotros sabemos que nuestro pensamiento, nuestra conciencia, toda nuestra mente, lo que somos nosotros, ejerce un impacto directo sobre nuestro perispíritu y también sobre nuestro cuerpo. Entonces, como nuestra conciencia está en desarmonía, inmediatamente empieza a generar una desarmonía en toda nuestra energía. Y la energía la administra el perispíritu. Por lo tanto, provoca una desarmonía periespiritual. Y si estamos con un cuerpo físico, empieza a generar también consecuencias
de desequilibrio en nuestros cuerpos. O sea, las consecuencias del mal son funestas por donde nosotros las miremos. No solamente le estamos haciendo el mal a otro, sino que nos estamos haciendo un mal a nosotros en los estados o en los cuerpos más profundos de nuestro ser. Todo nuestro ser va a quedar inmerso en las consecuencias del mal. Por eso nos sigue diciendo en el libro El cielo y el infierno, toda falta cometida, todo mal realizado constituye una deuda contraída que deberá pagarse. El mal que yo le hago a otro es una deuda que yo estoy contrayendo ante las leyes de Dios, no ante Dios, recordémoslo, no ante Dios, ante las leyes de Dios. Y por lo tanto esa deuda tendremos que saldarla. ¿Cómo? ¿De qué forma lo saldamos? Si no es, como nos dice aquí, si no lo es en una existencia, lo será en la siguiente. O sea, esa deuda tenemos que saldarla en esta vida. Y si en esta vida no se puede, será en las que sigue. Y si en la que sigue no se puede, será en las otras que siguen. Pero hay que ponernos a paz y salvo. O sea, ese saldo al rojo que tenemos ante las leyes de Dios, hay que liberarlo. Hay que liberarlo. Tenemos que ponernos en equilibrio ante las leyes de Dios. ¿Esto para qué nos sirve entenderlo? Para darnos cuenta de que es importante hacer el bien. Es importante hacer el bien. A veces nosotros hacemos el mal como por experimentar, por curiosidad, por felicidad. Ahí hay una consecuencia. Y es una consecuencia funesta sobre nosotros mismos y sobre aquellas personas que han sido víctimas. Y aquí no hablamos solamente sobre las personas, sino en donde hemos ejecutado el mal. Donde hemos ejecutado el mal. El mal ante la gente, ante las personas, ante una sociedad, ante el país, ante la naturaleza, ante los seres que creó Dios. El mal que hicimos en el universo, nosotros ya vamos a experimentar una consecuencia y tenemos que ponernos en equilibrio con eso. En esta vida, en la otra vida o en las siguientes. Por eso, el arrepentimiento, la expiación y la reparación son las tres condiciones necesarias para borrar las huellas de una falta y sus consecuencias. Nosotros hemos hecho mal, hemos hecho mucho mal. O sea que estamos en deuda con las leyes de Dios. Eso tiene unas consecuencias. ¿De qué forma nos ponemos a paz y salvo? ¿Cuál sería el procedimiento? Aquí nos lo están diciendo. Es con el arrepentimiento, la expiación y la reparación. De esa manera es que nos podemos poner a paz y salvo con las leyes de Dios. Podemos volver a entrar en el equilibrio. Cuando hicimos el mal nos desajustamos. O sea que tenemos que volver a entrar en ese equilibrio. ¿De qué manera? Con el arrepentimiento, la expiación y la reparación. Y eso es lo que vamos a explicar hoy. Por eso vamos a empezar hablando del arrepentimiento. Entonces, en la pregunta 990 se le pregunta a los espíritus, ¿el arrepentimiento tiene lugar en el estado corporal o en el espiritual? El arrepentimiento, entonces, como ustedes pueden deducir, se refiere es que cuando yo hago un mal, me arrepiento de ese mal que hice. Cuando yo hago un mal, el problema es que la mayoría de las veces no nos arrepentimos e incluso lo justificamos. Si yo le hago un mal a otro, entonces, no, es que él se lo merecía. Cuando yo le hago el mal a otro, no, es que yo soy más que él. Es que él es mi subordinado. Entonces nosotros justificamos el mal. Es que esos son más inferiores. Por ejemplo, en la época de la esclavitud, que se creía que los de la raza negra eran seres más inferiores que los blancos. O se decían que eran animales, ¿no? Arrepiéntase de eso y decían que no, no se arrepentían con la esclavitud, ¿no?
la mujer, si el hombre siempre pensaba que estaba por encima de la mujer y lo piensa, ¿no? Todavía. Y le hace mal a la mujer y no se arrepiente porque dice, yo estoy por encima de ella. Le hace mal a los hijos y de igual forma, ¿no? Entonces, nosotros justificamos el mal que hacemos. Yo como líder de un país ataco a otro país y lo justifico, no es que eso es así, tiene que ser así. Entonces yo lo justifico. El mal que yo lo estoy haciendo, que el mal que yo estoy ejecutando, lo veo bien, pero eso está generando un impacto negativo sobre mí. Pero recordemos, para volver a entrar al paz y salvo, yo tengo que reconocer ese mal. Si yo no identifico ese mal, voy a seguir sufriendo las consecuencias de ese mal. Por eso tengo que entrar en el arrepentimiento. O sea, el arrepentimiento es que reconocer que yo verdaderamente hice mal. Reconocer que yo sí hice sufrir a él. Es él, puede ser mi esposa, mis hijos, otros, los vecinos, o mis compañeros de trabajo, los que sea. Tengo que reconocer. Y cuando yo reconozco ese mal, entonces digo, sí, me equivoqué. Eso se llama arrepentimiento. ¿En qué momento nosotros como espíritu nos arrepentimos? ¿Será que aquí estando en vida, aquí encarnados? ¿O cuando estemos en el mundo espiritual? O sea, cuando ya este cuerpo se acaba y nosotros ya tenemos que ir al mundo espiritual. ¿Dónde surgiría ese arrepentimiento? Entonces nos dice los espíritus en el estado espiritual. En el estado espiritual. No obstante, nos dice, también puede tener lugar en el estado corporal, cuando comprendéis correctamente la diferencia entre el bien y el mal. Lo que los espíritus nos están diciendo que nosotros somos tan orgullosos que es muy difícil que nosotros reconozcamos un mal que hayamos hecho aquí en vida. Pero resulta que en algún momento lo vamos a reconocer. ¿Dónde? En el mundo espiritual. Las condiciones con las que pasamos al mundo espiritual nos van a ayudar a entender que hicimos cosas mal. ¿Por qué? Porque allá vamos a experimentar de una forma fría las consecuencias del mal que hicimos. Pero si yo aquí, estando en vida, aquí con este cuerpo que Dios nos da para ayudar a educarnos, aquí yo me permito comprender lo que es bueno y lo que es malo y reflexiono que lo que yo estoy haciendo o lo que yo hice estaba equivocado, aquí yo mismo me empiezo a arrepentir. Y ese arrepentimiento entonces va a ser el inicio para poder entrar en el equilibrio. Porque cuando yo reconozco el mal, sé que existe el bien. Y va a empezar a ayudarme a trasladarme hacia otros círculos. Entonces es muy difícil que nosotros lo hagamos aquí. No es imposible, ¿no? No es imposible. Pero nosotros hemos sido muy orgullosos, espíritus muy orgullosos, que hemos esperado a ir al mundo espiritual para poder entrar en esos espacios de análisis y entrar en el arrepentimiento. André Luis nos dice que las almas extraviadas en la delincuencia y el vicio, que tienen posibilidades de próxima recuperación, permanecen allá en el mundo espiritual por periodos ligeros o regulares, aprendiendo que el precio de las pasiones es demasiado terrible. Cuando nosotros hemos delinquido, aquí no es entrar en la industria criminal, simplemente hacer el mal, o hemos entrado en los círculos del vicio, en el mundo espiritual empezamos a experimentar las consecuencias vivas de ese mal que practicamos. Y al nosotros experimentar de forma viva las consecuencias, nos vamos dando cuenta que lo que hicimos, lo que creíamos que estaba bien, incluso lo justificábamos, estaba mal. Eso nos va a ayudar entonces a entrar en esos espacios de recuperarnos. Pero resulta que nosotros, esa reflexión que vamos haciendo, eh, esa reflexión va a tomar un tiempo y ese tiempo va a depender de nosotros. El tiempo puede ser largo o corto y eso depende de nosotros, de qué tan duros seamos nosotros.
Porque a veces nosotros decimos, sí, es que sí, yo maltraté a esos negros, pero resulta que esos negros se lo merecían. Entonces todavía no aprendí. No he aprendido. Y voy a seguir allí viviendo las consecuencias hasta cuando verdaderamente me dé cuenta de que hice un mal. Sí. El sufrimiento en el mundo espiritual no es suave, es bien complicado, es bien difícil. Muchos libros espíritas, muchos espíritus se han dignado de poder traernos las vivencias para que nosotros desde aquí empecemos a trabajar por el bien, establecer el bien y no tengamos que ir a reflexionar allá en el mundo espiritual, porque el sufrimiento allá es un poco más complicado. El hombre perverso, se le pregunta a los espíritus, que no ha reconocido sus faltas durante la vida, ¿lo hace siempre después de la muerte? O sea, el que aquí ha sido obstinado, cuando pasa al mundo espiritual, haya sido a reconocer sus, sus procedimientos nefastos. Entonces nos dicen los espíritus, sí, siempre. Entonces sufre más, porque siente todo el mal que ha hecho o que ha causado voluntariamente. Sufre más, ¿por qué sufrimos más cuando vamos al mundo espiritual? Entonces a lo que nos invitan aquí los espíritus es empecemos a trabajar nosotros, reconociendo, analizando nuestros actos, para que desde aquí, haciendo esa evaluación, cuando pasemos al mundo espiritual no experimentemos un tormento mayor. Cuando aquí somos obstinados, el mundo espiritual nos va a recibir. Dios no nos castiga. El mundo espiritual nos va a recibir en espacios donde nosotros mismos buscamos ajustarnos. Y es así entonces que empieza con el dolor que está provocando quién, nosotros mismos. Nosotros vamos provocando ese sufrimiento por ir en contra de las leyes de Dios. Andrés Luis nos dice, el espíritu de Andrés Luis, para las criaturas desencarnadas que alcanzan el sufrimiento, el arrepentimiento y el remordimiento, la dilaceración y el dolor, a pesar de no hallarse libres de los trastornos oscuros con que han sido arrojados en las tinieblas, perdón. O sea, los espíritus que pasan al mundo espiritual, cuando empiezan a experimentar ese sufrimiento y el sufrimiento los lleva al arrepentimiento, al remordimiento, o sea, a reflexionar, a analizar que verdaderamente hicieron un mal, a pesar de que eso no los va a liberar de las imágenes que crearon, porque nosotros no vamos a perder la memoria, y que incluso vamos a llegar a unos parajes oscuros en el mundo espiritual, pero en realidad la oscuridad está en nuestra conciencia, eso está allí, el arrepentimiento no nos va a sacar así fácilmente de allí, no nos va a sacar. O sea, si yo le he hecho un mal a alguien, yo no le voy a decir, estoy arrepentido. Y de esa manera yo ya entré en los círculos del bien y del equilibrio. No, eso queda allí todavía. Por eso el arrepentimiento es el primer paso. De esa manera entonces, en el mundo espiritual existen unos sitios en donde nos acogen después de que nosotros nos arrepentimos. Y son unas casas fraternales y de asistencia que funcionan activas y diligentes, acogiendo a aquellas criaturas que llegan allí al mundo espiritual en todo lo que se pueda y habilitándolas para que vuelvan a las experiencias de naturaleza expiatoria en la carne. El arrepentimiento es el primer paso porque yo ya reconocí el mal, pero eso no va a extirpar las consecuencias del mal que yo tengo, que puedo tener, que tengo en mí, porque recordemos que todo mal que yo hago me hace mal a mí mismo y crean unas consecuencias en el espíritu y en la mente, en la conciencia. Pero allí en el mundo espiritual
nos acogen aquellos hermanos que son más evolucionados que nosotros, que tienen una conciencia hacia el bien, nos ayudan a reflexionar y nos ayudan a habilitarnos para que podamos continuar en en ese pago de esa deuda que nosotros generamos. Y por eso nos dice aquí algo clave: la forma de nosotros poder pagar esa deuda es no solo con el arrepentimiento, sino volviendo a la carne, volviendo a tomar otro cuerpo. Y de esta manera, entrar en una fase que se llama en un espacio que se llama la expiación. Welcome to McDonald's, where fresh meets juicy. No obstante, nos dicen los espíritus, en el libro de los espíritus, el arrepentimiento no siempre es inmediato. Hay espíritus que se obstinan en el camino del mal a pesar de sus padecimientos. Con todo tarde o temprano, habrán de reconocer que tomaron el camino equivocado y llegará el arrepentimiento. O sea, nosotros desencarnamos, vayamos allá al mundo espiritual, empezamos a sufrir las consecuencias del mal que hicimos por el sitio inhóspito en donde nos encontramos. Nos podemos arrepentir, pero hay muchos que no se arrepienten porque son rebeldes. Welcome to McDonald's, where fresh Nosotros lo hicimos, fuimos rebeldes. Entonces, cuando nosotros somos rebeldes, welcome to así como McDonald's, cuando where fresh estamos en la adolescencia y nuestros papás nos ayudan a que reconozcamos que cometimos algo mal, pero nosotros lo que hacemos es decir que no, yo no hice nada malo, y no lo reconocemos y no lo reconocemos y nos volvemos más caprichosos. Lo mismo sucede cuando pasamos al mundo espiritual. Nos volvemos más caprichosos, más caprichosos. Y al ser caprichosos, lo que hacemos es mantenernos en ese sufrimiento. Entonces muchos espíritus no reconocen que hicieron algo mal, incluso lo justifican, incluso se rebelan. Incluso hay algunos que conocen a Dios, saben de Dios y se rebelan ante Dios porque los ubican allí. Y resulta que Dios no lo ubicó allí. Dios simplemente estableció unas leyes. Nosotros nos ubicamos en estos sitios de sufrimiento. Y ahí podemos durar mucho tiempo. Podemos durar años, siglos, milenios, dependiendo de qué tan obstinados seamos nosotros, hasta que va a llegar un momento de que nos aburrimos de estar allí en los espacios del mal y nos vamos a dar cuenta de que con nuestra obstinación estamos apostándole a donde no era y nos vamos a arrepentir. El arrepentimiento no llega de inmediato. Eso depende de cómo estemos nosotros, cómo esté nuestra conciencia. El espíritu arrepentido, el arrepentimiento sincero durante la vida es suficiente para ahorrar las faltas y obtener la gracia de Dios. Entonces, ¿será que si nosotros nos arrepentimos, ya borramos las faltas ante Dios? Entonces nos dicen los espíritus, el arrepentimiento contribuye a que el espíritu mejore, pero el pasado debe ser expiado. O sea, el arrepentimiento me está ayudando a reconocer que yo hice un mal, porque veamos lo contrario, ¿no? El que no reconoce nada, pero ya nosotros, cuando ya reconocemos, eso va a ayudar a provocar un cambio en nosotros, pero no va a provocar todo el cambio que se necesita, porque necesitamos expiar. O sea, el arrepentimiento es el primer paso, porque muy pocos llegamos a ese arrepentimiento, muy pocos, pero apenas es el primero. Tenemos que expiar. Por eso André Luis nos dice, liberemos el espejo de la mente que yace bajo el lodo del arrepentimiento, del remordimiento y de la culpa. Y ese espejo divino reflejará el sol con todo el esplendor de su pureza. Liberemos, nos dice aquí André Luis, la mente, porque está
todavía bajo el lodo del arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, está allí nuestra conciencia dilacerando. Está constantemente actuando sobre nosotros. O sea, todavía no tenemos paz. Todavía no tenemos paz. Eso está empañando el espejo. Lo está enlodando, como nos dice aquí. Y ese espejo tiene que reflejar la pureza, reflejar el esplendor, reflejar la luz, como tiene que ser. Todavía está enlodado. Hay que quitarle ese lodo. Porque como vemos, todavía hay culpa cuando nosotros nos damos cuenta de que verdaderamente le hicimos mal, que una persona fue víctima de nosotros y no nos habíamos dado cuenta. Y ahora sí, empieza a asomar eso, el remordimiento, la culpa. Por eso tenemos que liberarnos. Y de esa manera, por eso los espíritus nos dicen que tenemos que ir al segundo paso, que es la expiación. La expiación. Entonces, de acuerdo a la Real Academia Española, expiar es sufrir un castigo por haber cometido una falta, un delito o una culpa. Es borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Entonces, expiar es liberarnos, ¿no? Es liberarnos. Liberarnos porque hicimos algo que no se debía. Es purificarnos. Eso es expiar, purificarnos, volver al estado normal, volver al estado de equilibrio. O sea que ya estamos contaminados. Estamos contaminados, tenemos que limpiarnos. Eso es expiar. La expiación consiste en los padecimientos físicos y morales que son consecuencias de la falta cometida, sea en la vida presente o después de la muerte, en la vida espiritual, o bien en una nueva existencia corporal hasta que los últimos vestigios de la falta hayan desaparecido. O sea, la expiación es experimentar sufrimientos físicos y morales. Pero esos sufrimientos físicos y morales no los vamos a sufrir así porque sí. Son sufrimientos físicos y morales que son consecuencias de las faltas que nosotros cometimos. O sea, del mal que nosotros hicimos. ¿Y cuándo vamos a padecer esos sufrimientos? Los podemos padecer en la vida presente o los vamos a padecer en el mundo espiritual o los vamos a padecer en la próxima vida, pero son consecuencias del mal que nosotros hicimos. Consecuencias físicas y consecuencias morales. Entonces vamos a ir ampliando un poco más esto. La expiación varía según la naturaleza y la gravedad de la falta. De modo que la misma falta puede determinar expiaciones diferentes, según las circunstancias atenuantes o agravantes en que fue cometida. La expiación, que es un sufrimiento, va a depender de la gravedad. O sea, no es lo mismo yo experimentar un sufrimiento por haberle quitado la vida a alguien que experimentar un sufrimiento por haberle robado a alguien. Son dos formas de mal, pero la una es más grave que la otra. Por lo tanto, la consecuencia es diferente. Por lo tanto, la expiación es diferente. Ahora, yo puedo robar. O bueno, yo puedo quitarle la vida a otro. Pero ¿de qué forma le quité la vida? ¿Será que fue en defensa propia? ¿O fue en una guerra? ¿O le quité la vida de manera premeditada? Lo pensé, lo analicé. ¿O le quité la vida a esa persona haciéndola sufrir hasta el último momento? Entonces, cada una de esas formas en la que yo le quité la vida, por ejemplo, si fue en defensa propia, no es lo mismo que cuando yo le quito la vida a alguien haciéndola sufrir paso por paso, con toda una paciencia para que la otra persona sufra hasta que pierda la vida. No, son dos cosas diferentes. Por lo tanto, la misma falta que es quitar la vida va a tener consecuencias diferentes. Yo le puedo disparar a alguien, pero le disparé le disparé estando con drogas, o le disparé en un momento de rabia, o le disparé
porque yo quería ver sufrir a la otra persona y era feliz viéndola sufrir. Entonces son dos cosas diferentes, ¿no? Por lo tanto, la expiación de esa falta puede ser diferente. Lo cierto es que eso que yo hice va a tener una consecuencia. Entonces, André Luis nos dice, la reencarnación rectificadora, esto es, la inmersión en la carne en condiciones penosas, surge como una alternativa inevitable. Será preciso renacer soportando obstáculos tremendos, fruto de la desarmonía perispiritual creada por nosotros mismos. O sea, la forma de nosotros poder encontrar el equilibrio ante las leyes de Dios después de haber hecho un mal es a través de la reencarnación. Es una alternativa inevitable, o sea, no hay otra opción. Necesitamos otra vida. Necesitamos otra vida. Y el mal, ese mal, porque nosotros hemos sido muy caprichosos para hacer el mal y felices haciendo el mal, como vimos, como explicamos al comienzo, no solamente ha provocado un efecto sobre aquella persona o sobre la naturaleza, sino ha provocado un efecto sobre nosotros mismos. Ha alterado nuestro perispíritu. El mal lo ha alterado. Ha alterado nuestra mente, ha creado allí lesiones, como lo dicen lo dicen los espíritus. Ha creado una desarmonía. Y la forma de poder arreglar ese desorden perispiritual es a través de la reencarnación. Necesitamos reencarnar para poder expiar, para podernos poner a paz y salvo con Dios. Por eso, como vemos, van a haber desajustes en el cuerpo. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, haber incurrido en muchas caídas reiteradas, en los mismos deslices y deserciones que imploramos en favor de nosotros y en nosotros mismos. O sea, cuando nosotros estamos en vida y cometemos el error muchas veces, estamos cometiendo el error muchas veces, o evadimos responsabilidades, entonces eso va a traer una consecuencia. Nos dice aquí, los espíritus van a provocar deficiencias congénitas con las que debemos reaparecer en la cuna física. Deficiencias, por ejemplo, cuando nosotros nos suicidamos. Si yo me suicido, entonces eso va a traer unas consecuencias y van a haber problemas congénitos. O sea, cuando yo nazca, por el daño que yo le hice a mi cuerpo. Imaginémonos que yo me ahorqué, entonces voy a generar unos problemas aquí en mi garganta. Entonces voy a sufrir, voy a tener sufrimientos, ¿no? Viene un problema congénito, que sufro de la tiroides, un problema congénito, por ejemplo. Pero resulta que en esta vida, con ese mismo problema, yo reincido otra vez y me suicido. Sí, me suicido. Entonces voy a tener un problema más grave. Problemas más graves. Porque muchas veces nosotros no nos suicidamos en una sola vida. Tenemos muchas vidas consecutivas suicidándonos. Y cada vez que pasa una vida, voy a empeorar la situación, tanto pues, del perispíritu como, y por lo tanto en el cuerpo nuevo que yo voy a tener. Las personas que han consumido elementos corrosivos, como cuáles, como el alcohol, o sea, las bebidas alcohólicas, u otros venenos de las fuerzas orgánicas, o sea, otras sustancias que nosotros creíamos que eran, incluso le poníamos connotaciones de alimentos, que son en realidad corrosivos. O también las personas cultivadoras de la gula, o sea, que comen y comen y comen y entran en obesidad y buscan a ver si los genes del cuerpo son los que le generan el problema. Entonces, van a tener como consecuencia en su próxima vida cuerpos inclinados desde la infancia a los problemas gástricos, al desequilibrio del páncreas, a la colitis y a las múltiples enfermedades intestinales. O sea, nosotros hemos creado un impacto sobre el sistema, el aparato digestivo, y por lo tanto nuestro cuerpo ya va a tener una inclinación, el cuerpo futuro
Si observamos nosotros estos problemas es porque en las vidas pasadas nosotros tuvimos estos desequilibrios, o sea, le estamos haciendo mal a nosotros mismos. Estamos haciendo mal a nosotros mismos. Entonces, como consecuencia, como expiación, tengo que experimentar el desequilibrio. Por ejemplo, digamos una persona, no, mis amigos se consumen 10 cervezas y no les pasa nada. En cambio, yo me tomo una cerveza y sí. Ah, pues porque es que usted también abusó. Entonces, estos que hoy se están tomando 10, espere que también van a sufrir igual como usted, porque están ingiriendo sustancias tóxicas. Así sea una cerveza, así sea un vino. Es una sustancia tóxica y van a haber consecuencias. Intelectuales y artistas que gastaron los sagrados recursos del espíritu en la perversión de los sentimientos humanos mediante la creación de imágenes poco dignas. O sea, aquellas personas que tenían la mente libre para poder pensar y al poder pensar crear pinturas, poder crear arte, poder crear canciones, pero resulta que lo que están plasmando en las imágenes eran perversiones, en las letras perversiones, en la música perversión. Perversión, ¿por qué? Porque están pervirtiendo a otros, tal cual como sucede ahora. Todos estos hermanos, por crear imágenes mentales, una canción, una letra, una imagen va creando escenas mentales, incluso en mentes inmaduras que nunca habían imaginado que pudiera ocurrir estas cosas y resulta que yo con mi inteligencia lo estoy provocando, estoy contaminando a otros. Entonces, porque contaminé una facultad, la facultad de poder pensar, de poder expresarme, entonces eso va a generar una consecuencia en mí. Así como genera una consecuencia en el otro, genera una consecuencia negativa en mí. En su próxima vida, entonces va a tener un cuerpo en donde los órganos cerebrales van a venir con inhibiciones graves y dolorosas para que en su temporal reflexión puedan desarrollar las olvidadas cualidades del corazón. O sea, todas aquellas personas que crearon desórdenes, perversiones en las vidas pasadas, hoy nacen con problemas en su cerebro, con deficiencias mentales. Lo mismo hoy, ¿no? Que hay muchas personas, ese va a ser el futuro de ellas, en el futuro. ¿Por qué? Porque abusaron de la inteligencia para hacer el mal. Y cuando reencarnan con su mente limitada, porque el cerebro viene limitado, eh, eso va a ayudar a reorganizar, a que verdaderamente reflexione y entre en los espacios del equilibrio. Quienes se dejan envenenar por los ojos y por los oídos comprometiéndose en la criminalidad a través de la calumnia, la maledicencia, o sea, aquellos los que utilizaron los ojos y los oídos para empezar a calumniar y a crear maledicencia, por ejemplo, hoy eso es muy, muy en boga, ¿no? En la política, cuando generan una guerra con un país, con el otro, cuando van a elecciones. Hoy, por ejemplo, en el mundo del entretenimiento, nosotros mismos, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros, toda esa calumnia, que eso es mal, es un crimen, es calumnia y maledicencia, entonces en el futuro van a venir con cuerpos castigados por deficiencias auditivas y visuales que les impidan reincidir en caídas desastrosas. Esto es ajustándose a la advertencia que hizo Jesús, ¿no? Si mi ojo es motivo de escándalo, córtalo, porque si no voy a seguir haciendo lo mismo. Si yo soy pervertido y tengo mi inteligencia y pervertí, si me vuelven a mandar con un cerebro bueno, pues voy a seguir en lo mismo. Entonces, de esa manera vengo con problemas visuales y auditivos, porque utilicé mal esos órganos. Hombres y mujeres que abusaron de los dotes físicos, haciendo uso de la belleza y de la perfección de las formas para sembrar la locura y el sufrimiento en aquellos que admitían sus falsas promesas. O sea, que aquellas personas que Dios les permitió tener un cuerpo que ante los ojos de los humanos eran bonitos, y ellos se dieron cuenta que eran bonitos, hombres y mujeres, y lo que hicieron fue utilizar sus cuerpos para poder dominar, para poder obtener cosas, arruinando a otras personas y arruinándose a ellas mismas, provocando sufrimiento y locura. Por ejemplo, muchas personas se pueden haber quitado la vida por uno, porque las enamoramos y cuando les quitamos sus propiedades, entonces las echamos a un lado.
entonces vamos a pedir en el futuro, o vamos a venir en el futuro con cuerpos vulnerables a las dermatosis, o sea, problemas en la piel, como el eczema, el cáncer de piel, o portadores de alteraciones de la tiroides que les obligan a reiteradas luchas educativas. O sea, son las personas que tienen obesidad, y es una obesidad hormonal, ¿no? Debido a problemas hormonales, no al exceso de comida, ¿no? Son personas que en sus vidas pasadas abusaron de la belleza de sus cuerpos. Grandes oradores que escarnecieron la divina misión de la palabra, dirigiendo mal a las multitudes o enloqueciendo almas desprevenidas. O sea, aquellos que utilizaron el poder de la palabra para dominar a las personas y llevarlas hacia el desastre. Entonces, en sus próximos cuerpos de las próximas vidas van a presentar dolencias en las cuerdas vocales para que, atravesando afonías periódicas, desistan de perturbar a los espíritus mediante la palabra brillante. O sea, van a empezar a tener problemas en todo el aparato generador de la palabra. Por ejemplo, vemos un problema que le llaman de una forma común la tartamudez, ¿sí? Eso también se debe a eso. Abusamos de la palabra de forma egoísta, de forma orgullosa para dominar. Las personas que transformaron el santuario del sexo en una forja de problemas en las vidas ajenas, arruinando hogares y desequilibrando conciencias. Aquellas personas que utilizaron el sexo para poder dominar, para poder destruir parejas, hogares, para poder alcanzar el poder, incluso para poder lucrarse, ¿no? O sea, volverlo negocio, volver el santuario del sexo como un negocio. Y también crear vejámenes alrededor de eso. Entonces, en el futuro, en sus vidas próximas, van a venir con cuerpos, organismos físicos atormentados que experimentan desde la pubertad inquietantes desequilibrios ováricos y testiculares. O sea, cuando yo abuso del sexo y hago el mal, entonces inmediatamente voy a tener problemas en mi aparato reproductor. Hicimos mal. Si hoy estamos padeciendo alguna de estas cosas que estamos tocando aquí, hicimos mal. Eso nos tiene que ayudar a reflexionar que hoy estamos expiando. Hoy estamos expiando. ¿Cuánto durará esto? Entonces, la duración del castigo está subordinada al mejoramiento del espíritu culpable. No se le prescribe ninguna condena por un tiempo determinado. Lo que Dios exige para poner término a los padecimientos es una mejora auténtica, efectiva y un sincero regreso al bien. ¿Cuánto vamos a durar con esos problemas? Pues el tiempo que nosotros mismos querramos. Si yo reencarno con un cuerpo limitado y me vuelvo obstinado, caprichoso, reniego, me quejo de Dios, o incluso incurro, por ejemplo, tengo problemas y tengo problemas físicos e incurro otra vez en mi costumbre, en mi vicio, pues lo que estoy haciendo es empeorar el cuadro. Y al empeorar el cuadro lo que voy a hacer es alargar. Sí, alargar. Por ejemplo, si yo tengo un problema del páncreas por el exceso de alcohol en las vidas pasadas, dañé mi páncreas, yo sigo consumiendo alcohol, pues lo que estoy haciendo es empeorar el cuadro. En la próxima vida voy a tener más grave. Entonces la expiación lo que hace es ayudarme a mí a reflexionar, pero para que yo entre en los círculos del bien, que reflexione y me transforme. Tiene que haber un cambio real. Si no existe un cambio real, por ejemplo, si yo ante los ojos de los demás digo, sí, mire que yo sufro y mire, estoy resignado, y mentiras que cuando cierro la puerta me estoy quejando, incluso quiero hasta quitarme la vida, pues no hay una mejora auténtica, ¿sí? No hay una mejora real. Yo mismo todavía no he entrado en los círculos del restablecimiento y de la transformación. Entonces esto puede durar mucho tiempo. Sí, puede durar mucho tiempo, una vida, 2 vidas, o en una misma vida, si yo reflexiono mucho, me transformo, esa expiación puede durar menos, eso depende de mí.
El espíritu es siempre el árbitro de su propio destino, nadie más. Puede prolongar sus padecimientos si persiste en el mal, o atenuarlos y abreviarlos si se esfuerza en la práctica del bien. Lo cierto es que recordemos que yo me arrepiento del mal, pero todavía no lo he interiorizado. La expiación me va a ayudar a interiorizar y a volver a sacar el bien de adentro de mí. El bien tiene que salir dentro de mí. Pero si yo persisto en el mal, la expiación se va a recrudecer. O sea, la experiencia fuerte, el antídoto tiene que ser más fuerte. Pero no porque Dios me quiera castigar, es porque yo lo quiero así. Ahora, tenemos que mirar que por la naturaleza de los padecimientos, o sea, lo que estamos viviendo, por las vicisitudes de la vida corporal, se puede deducir la naturaleza de la falta cometida en una existencia anterior, así como las imperfecciones que las originaron. Entonces, lo que estamos diciendo, bueno, ¿qué tanto mal hice yo en la vida pasada? Pues miremos qué tanto estamos sufriendo. Si yo estoy sufriendo mucho, si tengo consecuencias fuertes en mí, es porque yo me equivoqué mucho en la vida pasada. O sea, mi falta es grave. Mi falta es grave. La imperfección que yo tengo es fuerte y por lo tanto la consecuencia es grave. Hice mucho mal en la vida pasada. Esto nos sirve para que nos evaluemos y nosotros no nos volvamos espíritus caprichosos, quejones, porque a veces somos así. Somos hijos que nos vivimos quejando. Y resulta que nadie más es el responsable de lo que yo estoy viviendo, sino yo mismo, yo solito. El Señor transforma el veneno de nuestros errores en remedio saludable para el rescate de nuestras culpas. Necesitamos experimentar el sufrimiento por donde nosotros nos equivocamos, porque ese va a ser el remedio. Ese va a ser el remedio. Es lo único. Nosotros lo quisimos así. ¿Tenía que ser así? No, teníamos la opción nosotros de hacer el bien. Pero nosotros decidimos hacer el mal, abusar de nuestras facultades, de las libertades que nos está dando Dios para hacer el mal. Pero no utilizamos las mismas facultades para irnos por el bien. O sea, el responsable soy yo. Pero resulta que por ahí empezamos bien con la expiación. La expiación no es fácil porque se sufre, pero necesitamos reparar. Reparar. Todo el mal que nosotros hacemos ejerce una influencia negativa en nosotros. Por eso tenemos que nosotros recuperarnos. Pero cuando ya estemos equilibrados, tenemos que ahora reparar. Solo la reparación puede anular el efecto al destruir la causa. De lo contrario, el perdón sería una gracia y no una anulación de las faltas cometidas. O sea, solo reparando podemos anular todo el efecto del mal que hicimos. No es con el perdón, o sea que cuando yo me arrepiento, mire, estoy arrepentido, Dios, perdóname. Sí, Dios nos perdona, claro, y Él es infinito amor, pero hay unas consecuencias, hay unas lesiones en nuestra estructura espiritual y la única forma de poder solucionar esas lesiones es con la reparación. Cada uno de nosotros, espíritus endeudados, al renacer en la carne, transporta consigo para el plano físico un trozo de cielo que sueña conquistar y un amplio manto del infierno que plasmó en sí mismo. Por eso la dualidad que nosotros tenemos cuando reencarnamos. Nosotros tenemos el cielo de lo que nosotros deseamos. Deseamos la felicidad, pero resulta que a veces queremos la felicidad a costa del sufrimiento de los demás. Hoy que reencarnamos sabemos, después de todas esas reflexiones que tuvimos en el mundo espiritual, en esos espacios, en esas zonas de sufrimiento que son necesarias, así como el que va a la cárcel necesita la cárcel para saber que eso es feo y que es bonito estar aquí en la sociedad. Es mejor estar en la sociedad que estar en una cárcel. De igual forma, nosotros pues vivimos la cárcel y que se encuentra en las esferas espirituales. Y de esa manera, cuando yo reencarno, sé y deseo lo bonito, pero resulta que hay un infierno dentro mío, que es lo que yo creé haciendo el mal.
esas lesiones que están ahí. Ese es el infierno. El infierno que es la expiación que yo mismo me inventé. Entonces, ¿la reparación en qué consiste? La reparación consiste en hacer el bien a aquel a quien se había hecho daño. En la expiación yo tengo que equilibrarme yo. Y cuando yo ya entro en ese equilibrio, porque recordemos que todo el mal que yo hago, si le quita la vida a alguien, en realidad yo estoy perjudicando mi perispíritu. Necesito equilibrarlo. Cuando yo ya estoy equilibrado, más o menos equilibrado, entonces llegó la hora de reparar. Y reparar es hacerle el bien a aquellas personas que yo les hice daño. Quien no repara, quien no repara sus errores en esta vida por debilidad o mala voluntad, en una existencia posterior volverá a ponerse en contacto con las mismas personas a quienes perjudicó. Y en condiciones elegidas por él mismo, a fin de demostrarles su dedicación y hacerles tanto bien como mal les haya hecho. Yo le hice mal a tal persona, ahorita yo ya me encuentro bien, sí, mi mente está más lúcida, ya me equilibré, ahora tengo que ayudarle a esa persona. Entonces yo le quité la vida a esa persona, ahora se la tengo que dar. Entonces es cuando yo reencarno, tengo mi pareja y resulta que viene esa persona de hijo, porque yo le quité la vida, le arruiné la vida y ahora se la tengo que dar. Imaginémonos que al quitarle la vida le dañé todo un proyecto bonito en esa vida. Ahora yo tengo que darle todo un proyecto bonito. Pero resulta que cuando yo lo recibo de hijo, ya no lo quiero. Yo ya no lo quiero, incluso dejo a mi esposa solo con el hijo y me voy. Ese hijo entonces se perdió en la delincuencia porque en el sector en donde yo los dejé, yo preferí irme en busca de los placeres. Se me olvidó cumplir la función de direccionamiento de mi hijo y mi hijo se sumergió en las drogas o en alguna cosa. Yo soy el responsable de todo lo que va a vivir ese hijo. Entonces, en vez de darle la recuperación de la vida que yo le dañé en esa vida pasada, ahora se la estoy empeorando. Entonces, tengo que volver con ese hijo en mi próxima vida. Por eso es lo importante de hacer lo correcto en esta, lo correcto. Porque eso que Dios me está mandando a hacer y que yo a veces me quejo, es lo que me va a ayudar a entrar en equilibrio, a entrar en esos espacios de felicidad. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que a mí me van a poner en contacto con aquellas personas a las que yo le debo. Pueden estar en mi familia, pueden ser mis vecinos, pueden ser mis compañeros de trabajo, pueden ser compañeros de estudio. No podrán necesariamente vivir completamente conmigo, pueden ser compañeros míos de las casas espíritas y es la oportunidad de yo devolverle el bien por el mal que les hice y resulta que yo puedo salir corriendo de ahí. De mí depende. De mí depende. Porque si yo no reparo, eso se vuelve más grave. Cuando no tenemos fuerza suficiente para continuar el encuentro del cielo, que nos da oportunidades de ascensión, volvemos al infierno que nos fascina en la retaguardia. O sea, si no queremos reparar, eso se complica, eso se complica. Y la solución, el remedio tiene que ser más fuerte. Porque si yo, sabiendo las cosas y no las hago, indica que yo todavía tengo mucho orgullo y estoy pensando solamente en mí, o sea, mucho egoísmo. La reparación se verifica si se lleva a cabo lo que debía hacerse y no se hizo. Si se cumplen los deberes que se descuidaron o despreciaron y las misiones en las que se fracasó. O sea, ¿cómo me doy cuenta de que yo estoy reparando o cómo me podré dar cuenta? Por lo general siempre me doy cuenta es cuando vaya al mundo espiritual después de esta vida. Es cuando yo hice lo que en esa vida no hice de manera correcta. Por ejemplo, si a mí me mandaron de rey de un pueblo y yo mandé al pueblo a volverlo sanguinario, a volverlo malo, entonces ahora me mandan otra vez, tal vez no como un rey, sino como un alcalde o algo así parecido, para que yo haga el bien.
Y si yo lo hago, entonces reparé esa falta, la reparé. Si yo fui mal esposo, entonces hoy tengo que venir a ser buen esposo. Y si yo cumplo siendo buen esposo, entonces ya reparé. Reparo con la persona que fue víctima mía, la esposa, y entonces de esa manera yo reparo. Porque en esos momentos me encomendaron una pequeñita misión y lo que hizo fue hacer el mal. Entonces, si yo en esta vida practico el bien que compensa el mal que hice, por ejemplo, ser humilde si fui orgulloso. Ser humilde si yo fui orgulloso en esas vidas. Entonces ya estoy reparando. Si soy amable si he sido cruel. Si soy caritativo siendo egoísta. Y si soy benévolo si fui perverso. Dios me va a ayudar para que encuentre los espacios de poder reparar, pero de mí depende si los aprovecho. Si los aprovecho, porque a veces Dios me pone en algunas situaciones y yo creo que es que Dios me debe. Y resulta que no, Dios me está dando la oportunidad de que practique el bien que no quise hacer en las vidas pasadas. O también cuando si fui trabajador, si trabajador se ha sido ocioso. O sea, si yo llego aquí y si en mi vida pasada fui trabajador y fui ocioso, yo ya hago lo contrario, ¿no? O sea, soy trabajador y soy productivo, soy eficiente. Si soy útil, si he sido inútil. Si soy mesurado, medido, si en mis vidas pasadas fue disoluto. Y siendo ejemplar, si en mis vidas pasadas fui rebelde. Entonces tengo que reparar. Cuando nuestro dolor no genera nuevos dolores y nuestra aflicción no crea aflicciones en lo que nos rodea, nuestra deuda está en proceso de liquidación. O sea, si yo vengo aquí y yo no estoy generando nuevos dolores, voy bien. Si yo estoy sufriendo, porque por ejemplo reparar no es fácil, porque a veces yo creo que soy el que estoy sufriendo, pero yo, a pesar de mis dolores, porque mis dolores siempre los voy a tener, porque eso forma parte del proceso evolutivo, pero yo no los genero más dolores, voy bien. Si yo teniendo aflicciones no genero más aflicciones, voy bien. Voy reparando, porque a veces pasa lo contrario. Yo creo que soy la víctima y que todo el mundo me debe, y resulta que yo le debo al mundo más que a cualquiera de los que está a mi alrededor. Por eso nos dicen los espíritus, paguemos nuestras deudas, que constituyen sombras tenebrosas en nuestras almas. Y el espejo de nuestra mente, donde quiera que nos hallemos, reflejará la luz del cielo, la patria del divino recuerdo. O sea, no nos neguemos a pagar esas deudas que tenemos ante las leyes del universo, porque esas deudas están generando sombras en nuestra alma y están empañando toda nuestra mente. Por eso es que no vemos la felicidad por ningún lado. No la vemos. Pero en el momento en que empecemos a liberarnos de esas sombras a través de ponernos en equilibrio con las leyes de Dios, vamos a entrar en esos espacios de felicidad reflejando la luz de Dios. O sea, la luz de Dios va a entrar en nosotros y circular como tiene que ser y alimentarnos, porque nosotros lo impedimos. Nosotros fuimos los que creamos esos bloqueos de la luz, abusando de la libertad que Dios nos dio, abusando de la voluntad, haciendo el mal a nosotros mismos y haciéndole el mal a los demás. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que empezar a arrepentirnos, entender que estamos expiando y que necesitamos expiar, pero que tenemos que reparar. Hoy estamos reparando, también estamos expiando. Y no nos neguemos a la oportunidad de ir hacia la luz con el mecanismo del arrepentimiento, de la expiación y de la reparación. Muchas gracias.
Rodrigo, tiene cerrado el micrófono. Perdóname, Samuel, tenía el micro tapado. Mira, tengo una pregunta de Nubia que dice, buenas tardes. Cuando no hemos tomado conciencia del mal hecho, ¿los buenos espíritus nos pueden guiar o ayudar? Sí, claro. Si los espíritus incluso nos ayudan con los mecanismos que utiliza Dios, por ejemplo, con las personas que están al lado de nosotros. Llega una persona y nos dice, mire, usted está haciendo esto y esto es equivocado. Mire, ese contrato que usted va a hacer va a perjudicar a tales. Eso que usted está haciendo con su pareja está mal. Yo no me doy cuenta, pero viene ahí, ¿no? Ahí viene Dios ayudándome. Los espíritus, los guías espirituales nos están ayudando con las personas que están al lado. Pero depende de mí. Si yo soy obstinado, no, esta persona cree que yo soy qué es. No, esta persona no sabe. Entonces sí nos ayuda. Si nosotros nos negamos a esa ayuda, entonces incluso hasta en los sueños nos dice. En los sueños nos dice, entonces yo despierto y digo, mire que me soñé esto, como una advertencia de esto. ¿Será que sí estoy haciendo mal? Entonces de mí depende, pero sí nos ayuda, claro. Cuando yo estoy cerrado por dentro, por fuera empieza a llegar la luz. Clarísimo, está muy claro. No tengo ninguna pregunta más. Bueno, tengo Ivonne de Ana, que quiere hacer una pregunta. Le damos paso. ¿Puedes hablar, Ivonne? ¿Puedes activar el micro? Pues parece ser que no quiero hablar. Bueno, mira, Samuel, yo he sacado una conclusión clara de la conferencia que a mí me has dado esta noche. Y es que me das esperanza. En cualquiera de las tres facetas, lo que saco es esperanza, porque la verdad nos ayuda mucho en el transcurso de la vida, cualquiera de las facetas en las cuales estemos. Y lo has explicado realmente bien. Yo, la verdad te tengo que agradecer que hayas dado esta charla. No hay, a ver si hay alguna pregunta más. Buenas si hay noches. algo más por YouTube. Buenas noches. Buenas noches. ¿Puedes hablar, por favor? Muchas gracias. Pues tengo una pregunta. ¿Es posible reparar una falta, bueno, esperamos que no sea tan grande, totalmente en la espiritualidad, o siempre tiene que reencarnar para repararla? Los espíritus dicen que el error generado o el problema generado en la tierra se tiene que resolver en la tierra. En el mundo espiritual lo que yo hago es arrepentirme, o sea, reconocer el problema y allá prepararme. Ya es que me están silenciando el micrófono. Bien, lo que yo hago en el mundo espiritual es prepararme, o sea, ampliar más mi conciencia para venir aquí a expiar y reparar. ¿Sí? O sea, yo allá en el mundo espiritual me doy cuenta de que hice mal, por ejemplo, con una persona, hice mal con un país, fui dirigente, hice mal, me preparo allá porque quiero hacer el bien. Entonces vengo aquí y tengo que venir a expiar. Aquí tengo que hacer. El cuerpo me va a ayudar, el bloqueo, porque de todas maneras eso es algo bien complejo, no surgen mucho las culpas, el remordimiento. Entonces el cuerpo me va a ayudar a que yo haga el ejercicio bien, porque el cuerpo me va a ayudar a bloquear ese ayer que me puede atormentar. Es la bendición de Dios. Entonces lo tengo que reparar aquí. Muchas gracias, Samuel. Solo hay agradecimientos en el chat y bueno, ya creo que vamos a dar por cerrada la conferencia, así que Samuel, especial agradecimiento por tu aportación tan brillante, ¿no? Como siempre, ¿no? Por este regalo que también nos hace, ¿no? Yo quiero agradecer a los participantes por su buena fe, el uso de la sala y con respeto y armonía, ¿no? Damos gracias al Padre y a nuestro Maestro Jesús por acompañarnos en estos momentos de crecimiento espiritual y por la aportación que nos ha dado en forma de charla y coloquia. Y nada, simplemente os invito a que la semana que viene volváis aquí a otra nueva conferencia. Que así sea. Buenas noches para todos.